a través de las redes sociales. Y por favor, a todos aquellos que quieran hacer alguna consulta, alguna sugerencia sobre el tema que vamos a tratar hoy, síganos a través de la plataforma de redes sociales, del Facebook, déjenos sus sugerencias y sus preguntas. Bien, el tema que vamos a tratar es justamente cómo fomentar el hábito de la lectura. Se ha perdido mucho y, por supuesto, para poder tenerlo, vamos a conversar con nuestro invitado de la mañana sobre las técnicas que debemos tener en cuenta para fomentar ese hábito de la lectura. ¿Tiene usted problemas de retención? ¿Le es muy dificultoso coger un libro y poder concentrarse y saber en esencia qué es lo que nos quiere decir? Pues con el invitado que tenemos el día de hoy vamos a desarrollar este tema. Nos vamos a una breve pausa y retornamos. Ya volvemos con Mis hijos y yo. ¿Cuál es el secreto para ser realmente libres? Sintonízanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Conoce la verdad. Experimenta la libertad y deja que Dios escriba tu historia. Generación Libre. Edición Adolescentes. No te lo pierdas. Solo por Betel Radio. Lo que necesitas escuchar. ¿Existirá un camino que hay que seguir para llegar al destino soñado? Este viernes no te pierdas tu programa Generación Libre. Edición Adolescente. Solo por Betel Radio, lo que necesitas escuchar. ¡Wow! ¡Qué lindo lugar! Sí, Giovanna, por fin llegamos a las instalaciones de Betel Radio. Y muy pronto compartiremos momentos de mucha diversión. ¡Bien! ¡Qué alegría! ¡Apúrate, Jean-Pierre! ¡Vamos! Sí, me olvidé mis cosas. ¡Visualiza todo! Conoceremos nuevos amiguitos. Humildad. Porque muchos no lo practican. Con 5 minutos hemos escuchado un informe previo al desarrollo del tema y voy a presentar al invitado que tenemos en esta mañana. Se trata del señor Milo Burbal, él es director de ILBEI. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. La verdad que es un tema muy interesante el que vamos a tratar. Si bien que el hábito de la lectura desarrolla de alguna manera la imaginación y la capacidad de análisis de nosotros, pero lamentablemente hemos perdido la costumbre de leer, ya sea por un sinnúmero de razones. ¿Será que no usamos el mayor porcentaje de nuestra capacidad de retención o de memoria o nuestra capacidad de análisis, lo que ha permitido que dejemos ese hábito? Está usted aquí para podernos decir cómo fomentarlo, qué métodos utilizar para desarrollar totalmente la capacidad que tenemos nosotros. Con mucho gusto. Bueno, nosotros somos una institución que venimos hace más de 40 años desarrollando habilidades y capacidades, sobre todo potencialidades que el ser humano tiene y que no lo hemos descubierto aún. Es como la lámpara de Aladino, si no la frotamos el genio no sale. Entonces no hay duda que el hábito de lectura es fundamental para todos, tanto para en casa padres como para hijos. No hay duda que es una actividad
pero que ésta debe ser autónoma. Porque esto va a permitir que el alumno o el estudiante perfectamente pueda concentrarse atendiendo y comprendiendo lo que lee. Entonces considero que si no hay autonomía, si no automatiza, no va a lograr alcanzar el hábito de la lectura. No hay duda que la lectura es una actividad muy sana para el cerebro, enormemente, porque activa funciones. Si hablamos hoy, ya dentro de lo que se habla de la década del cerebro, la neurociencia ha hecho estudios de la conectividad del cerebro, donde fortalece conexiones neuronales y hace que las áreas cognitivas, como la percepción, la atención, el razonamiento, la comprensión, logre alcanzar estas habilidades, que es el potencial que usted mismo me hace saber de lo importante que debe desarrollarse en todos nosotros, no necesariamente en los jóvenes. Claro. Así que el hábito viene a ser una actividad que nosotros debemos plantearla en una frecuencia. Si nosotros podemos ver que en la lectura de los libros con los padres, en conjunto, se descubre que estos libros apasionan, estos libros gustan, yo diría que es un principio inicial que el alumno o el niño o el adolescente va a enriquecerse más, va a querer más leer la información. No hay duda que hay distintos tipos de lectura y de géneros. Uno debe descubrir. Por supuesto. Descubrir cuál es el que más les guste. Ahora, no hay duda que a lo largo de los conocimientos que uno va adquiriendo y procesando, debe enfrentarse con diferentes tipos de información. Pero para generar el hábito de la lectura, primer paso, hay que descubrir que nos guste. Claro, por supuesto. Pero supongamos, sin duda que hay alguno que dirá, pero es que no me gusta leer, qué flojera me da leer, ya yo he perdido, ahora lo único que hago es entrar al internet, tanto que ha avanzado la tecnología, pues yo prefiero leer a través de la computadora. Y es cierto, también es muy fácil, toda la tecnología nos ha facilitado, como bien lo hemos escuchado en el informe, hay libros digitales y uno a veces prefiere ellos. Pero hay otros métodos, como que en la institución que representa, nos enseña de alguna manera a fomentar este hábito y de alguna manera hacerlo mucho más rápido, más dinámico y mucho más fácil para nosotros para desarrollar nuestra capacidad. ¿Cómo llegamos a eso? Ojo, que estamos hablando de que no necesariamente nos puede gustar, pero de repente aprendiendo o sabiendo de este método, descubriéndolo, pues nos puede llegar a gustar y de alguna manera decir, ahora no, si antes no quería leer ni un libro, pues ahora me leo 3 o 4 a la semana, por así decirlo, ¿no? Sí, es correcto lo que informa. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que además de lecturas de texto impreso, que no hay duda que no podemos dejar de ella. Tenemos que tocar el papel. O sea, las sensaciones de hoy la neurociencia nos dice, si estimulamos a través de los sentidos, y estos son multisensoriales, va a generar un impulso del hipotálamo, que es un área del cerebro que va a registrar la información enormemente, el tacto, el gusto, el olfato. La lectura es tan importante en la capacidad de imaginación que puede llevarnos ese camino. Ahora, también hoy en día la tecnología ha llevado a la lectura digital. Claro. Que según los estándares que en una oportunidad ya lo mencionamos, disminuye enormemente, un 25% de lo que habitualmente hacemos lectura de texto impreso. Pero hoy en día tenemos que trasladarnos a ciertos puntos, seguir avanzando, no estar en un mismo lugar y necesitamos información. No la tenemos en el texto impreso, lo tenemos digital, en el teléfono, en un ebook o lo tenemos en un audio. Y tenemos que adaptarnos. Hoy nuestro mundo es un mundo de adaptarnos a la tecnología para seguir enriqueciendo y tener más conocimiento. Gracias a los conocimientos podemos tener la facilidad de palabra. Y 2 áreas importantes, el manejo de la fonología y el léxico. Y la lectura lo da como tal, enriqueciendo el vocabulario. Ahora, nuestra organización tiene una fábrica de ideas donde va alimentando desde su casa matriz, que está en Buenos Aires, de todos estos estudios que se van desarrollando con respecto a la lectura, las áreas cognitivas, etc. Y existen herramientas, no hay duda. Uno plantea que para un hábito de lectura, empezar a crear ese hábito frecuente,
debe hacerlo sobre algo que le guste, es cierto, pero no todo va a ser algo que le guste. Nos detenemos ahí. Justo aquí en las redes sociales me hace una pregunta. Wilder Román nos dice, una consulta, cada vez que quiero leer algo, me quedo dormido. Bueno, eso depende de la naturaleza en el sentido del tiempo. Y entra también de que si de repente le gusta lo que va a leer o de repente lo está haciendo por obligación, porque muchas veces lo hacemos por obligación y como que eso nos, de alguna manera nos adormece. Digo, yo no sé, ¿qué nos dice usted? Es que no hay duda que nuestro cerebro se cansa. ¿Okay? Claro. De acuerdo a las actividades intelectuales, existe un cansancio y como tal no hay tiempo, aparentemente. Hoy la ecuación hombre-tiempo no cierra y uno tiene que aprender a dosificar su tiempo y tratar de ver en qué momento puede tener la mejor atención para la lectura. Si en ese momento él nota que se duerme, pues va a tener que basta que uno sea unos 5 minutos o 10 minutos que uno duerma, las actividades neuronales reconstruyeron, se fortalecieron. Claro que sí. Ahora, si me permite, dentro de las preguntas que me hizo con respecto a nuestra organización, es muy cierto, existen nuevas herramientas. A nosotros nos enseñan en la escuela a leer por sílabas, formando palabras, y eso hace una subvocalización y hace que exista ciertos vicios en la lectura y nos haga mucho más tedioso, en el sentido de que mientras vamos leyendo tenemos que escuchar nuestra voz, no entendemos bien la información, tenemos que retroceder el pensamiento que aparentemente hemos leído. Y nuestro sistema tiene aplicaciones que permiten desarrollar áreas muy importantes, como por ejemplo campos visuales, percepciones visuales, que permiten hacer lecturas de otra estructura, porque un texto está conformado por párrafos y a su vez cada párrafo está conformado por pensamientos que siguen un curso. Lo importante es saber dónde está el pensamiento que cierra el párrafo. ¿Cuál es la esencia? Correcto. Entonces, existen herramientas, como manifiesta en el proceso de lo que es la lectura propiamente, porque la lectura es un proceso por el cual abarca dos aspectos. Uno es la percepción visual de lo que uno capta, y la otra es la comprensión mental de lo que uno ha leído, y tiene que decodificar esa información. Pero el primer paso es la habilidad lectora. O sea, ¿cómo entreno mi vista para que ingrese la información y vaya directamente hacia el cerebro? Yo como que me imagino que lo que me quiere decir esta hoja, que debe tener, pues, no sé, 6, 7 párrafos, yo creo que tendría que resumirlo para ver cuál es la idea central de esto, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que encierran en cada una de ellas? Algunas pueden ser argumentativas y otras pueden ser ideas enunciativas, o algunas ideas que contrastan o contraponen lo antes enunciado. El lector debe aprender a ubicar la información y ahí escudriña, o lo que dicen en inglés el scanner, ¿no? Escanea la información necesaria. Ahora, no hay duda que hay distintos tipos. A algunos lectores les gusta introducirse a ella, soñar en ella, y es cierto, pero el pensamiento me hace soñar. El cerebro va a captar información que tenga ideas en conjunto, no palabras sueltas. Mire que usted ha mencionado soñar y me he remontado a si vale la pena hacer una comparación. Si se pierde el hábito de la lectura, es como que yo en este momento imagino que se perdió la costumbre de recibir, por ejemplo, a la existencia de los emails, del WhatsApp, del Facebook, se perdió la costumbre, la esencia de recibir una carta de una persona amada, querida, y tener esa sensación de tocar el papel de la persona que uno ama, o que es el papá, el hijo, y leer lo que él escribe a mano. O sea, esa sensación ya se olvidó, porque lo único que va a sentir es como que algo más frío. O sea, yo hago ahorita la comparación, haciendo un paréntesis. ¿No, ¿es así o no es así? Es lamentable, ¿no? Así es. Si va avanzando la tecnología y se habla de la neurociencia, y donde la neurociencia habla de despertar la curiosidad en uno, pero despertándolo con los sentidos, y estos que sean multisensoriales, lo que usted explica es muy cierto. El hecho de que tenga una carta de una persona o de un familiar hace vivir, sentir, y eso llega a impactar tanto en la mente que ahí ya se produce el registro de la memoria, mucho más fácil. Y puede grabarse el texto de la carta. Mucho más fácil. Así es. Mucho más fácil. Y con los métodos que la institución que representa emplea, ¿cómo hacemos? ¿Va a ser lo mismo? Correcto. Nosotros aplicamos lo que se desarrolla la grafosíntesis, ¿no? La neuroimagen, que producto de la captación de pensamientos se transforma en la mínima expresión
donde se mapea la información y el estudiante hace una película en su mente y lo registra con distintas técnicas de asociación, por ejemplo, que no es algo nuevo, ¿eh? Ojo, que viene de muchos años y hoy en día lo único que se ha incorporado es una tecnología visual que permite que exista un mejor impulso de información y que esto se grabe. Ahora, no hay duda que hoy en día también se habla de la curva del olvido. Yo puedo haber tenido información en este momento, haber leído la información, pero al cabo de 8 horas de transcurrido pierdo un 50%, según Ebbinghaus. Y si seguimos en ese patrón, perdemos obteniendo solamente, yo diría, en un mes un 5% de lo que leímos. Imagínense. Entonces, si vengo obteniendo conocimiento de información para lo cual voy a ser sometido a una evaluación final o parcial, este participante, si no ha cultivado el hábito, no solamente de la lectura, sino la administración de su tiempo, no va a tener los resultados deseados. Así que acá hay bastantes componentes en la funcionalidad cognitiva que ayuda enormemente en el ser humano a descubrirla, porque eso es un aspecto importante. El ser humano debe aprender a descubrirse, a conocerse a sí mismo. Es un primer paso fundamental. Si no te conoces a ti mismo, no sabrás cómo enfrentar todo lo que tienes en el mundo que es tan rico y hermoso. Por supuesto que sí, pero esto me lleva también a preguntar, ¿cómo? Es cierto que tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos, tenemos que de alguna manera saber cuáles son nuestras inclinaciones, nuestros gustos en cuanto a la lectura se refiere, pero ¿cómo podemos motivarnos? ¿Cómo podemos de alguna manera incentivarnos? Porque va a depender mucho, como la pregunta de esta persona que dice, me pongo a leer y me quedo dormido, va a depender mucho del ambiente en que nos encontremos, de la disposición de nosotros, porque si después de 8, 10, 12 horas de trabajo nos ponemos a leer para un examen en la universidad, de todas maneras estamos cansados. Ni a los 2 minutos de coger el libro vamos a quedarnos dormidos. De alguna manera uno tiene que estar receptivo a ese momento de leer. Pero ¿cómo aprender a crear ese ambiente? Y de todas maneras, ¿cómo adecuarnos? ¿Cómo aprender ese método? ¿Cómo disciplinarnos para realmente hacer eso con gusto y que nuestro cerebro pueda recepcionar y quedar la esencia de lo que queremos aprender? Existen herramientas. Hoy en día los estudios nos han llevado a tener y efectividades con resultados, técnicas que permiten desarrollar nuestras habilidades y transformarse en destrezas. Esos son los pasos. Si no tengo ninguna técnica, verdad que va a suceder esto. Se suscita que la carga laboral sumada a lo competitivo, que hay que estar estudiando constantemente por cuanto hay que estar en los niveles que nos exigen, nos lleva a que cambiemos el chip en nuestro cerebro, y para ello hay que crear el hábito y tener herramientas de aplicación. Lo que usted manifiesta con respecto al ambiente es fundamental, eso es muy cierto. El ambiente donde uno va a estudiar, se recomienda usualmente una biblioteca o un lugar estratégico. Si uno estudia en distintas partes, no va a poderse concentrar, que es un aspecto importante, la atención y concentración sobre la fijación de una información. Las herramientas que hoy en día, por ejemplo, nuestra organización las brinda y con efectividad, le puedo dar el ejemplo como testimonio del convenio que ya tenemos con la Universidad Privada del Norte. Hace más de 5 años iniciamos con un plan piloto de técnicas blandas, con lo que es el curso de lectura veloz. Hoy en día las instituciones se dedican a brindar conocimientos, pero muy pocos desarrollan las habilidades en descubrir en nosotros capacidades de expresión, cómo desenvolverme, cómo tomar una decisión, pero sobre todo leer. Entonces UPN ha entendido en conjunto con ILBEN cómo ir avanzando, y ya vamos 5 años y se encuentra en la malla curricular, y eso hace exclusividad de la importancia contra otras universidades. Es el famoso benchmarking. Compararme con los demás es fundamental para ser mejor. Entonces hoy en día hay que prepararse, hay que seguir alimentándose con nuevas herramientas, nuevas tecnologías que me permitan enfrentarme al mundo del cual debo estar preparado, estudiar, leer información, procesarlo, para luego tener juicio, expresión,
palabra, léxico, etc. De eso se trata. Objetivos trazados en este convenio que me manifiesta, 100% cumplidos. 281%. Superó las expectativas. Correcto. Estándares donde se ha medido con Waterprise y además con las mediciones que ellos exigen dentro de lo que son los canales de control de evaluación, en los estándares de velocidad y lectura. De los estándares normales que un lector puede leer y que escucha su propia voz mientras lee, es prácticamente cuando hablamos, 150, 250 palabras leídas por minuto, es universal. Y comprende entre un 20 y un 40%. ILVEN ha logrado que por lo menos duplique, triplique. Y el simple hecho de duplicar, triplicar, hay un gran cambio de su conducción académica y personal. Y eso ayuda a que sea aún más exitoso de lo que es. Y eso lo hemos comprobado a medida que vamos avanzando. Ahora usted me preguntará, ¿y por qué esto no lo aplica en otras universidades? Porque tenemos la exclusividad con ellos. Bueno, sí, cuando hay exclusividad, su misma palabra lo dice, exclusividad. Así ¿Qué es. le recomendaría a usted a las personas? Porque para tomar una decisión es necesario tener una buena información, ¿no? Y por ende va a tomar usted una buena, o uno va a tomar una buena decisión. ¿Qué le recomendaría a aquellos que nos están escuchando que ellos se decidan por tener estas técnicas, aprender estas técnicas de lectura veloz, de retención, de tener mayor capacidad de retención y, por supuesto, poder conducirse como debe ser? Usted lo acaba de mencionar. Todos estas preguntas que uno se hace, ¿cómo puedo lograr desarrollarme académicamente o en forma personal? Existen hoy. No hay duda de que hay distintas instituciones hoy en el mercado. Naturalmente que ¿no? sí. Basta que vean los testimonios. No hay duda que todo no se puede creer en Google, pero ahí tenemos mucha información, pero uno puede ingresar a la página web de ILVEN, www.ilven.com.pe, y verá informaciones con respecto a contenidos que fácilmente explican la importancia de lo que uno puede desarrollar con técnicas y transformar sus capacidades, su gran potencial en las habilidades lingüísticas, por ejemplo, en poder desarrollarse académicamente y personal. Nosotros venimos desarrollándolo esto a nivel empresarial, Superintendencia de Banca y Seguro, lo tenemos también con los ministerios. Instituciones que han depositado su confianza en la Lo siguen organización. haciendo con ILVEN hace muchos años, y eso es muy importante, eso habla mucho. Y en ámbitos de instituciones, como le digo, tenemos el ejemplo de la Universidad Privada del Norte, que no es nada fácil. Hoy en día la SUNEDU controla muy bien. Está muy estricto el control. Y me parece excelente porque eso le dará calidad a los jóvenes. Por supuesto. En un resultado futuro como profesionales. Entonces, hoy las instituciones deben entender que el desenvolvimiento de las personas están dadas no solamente por conocimiento, sino despertar en cada uno de ellos sus habilidades. Naturalmente que sí. Nos quedó corto el tiempo. Muy bien. Hubiera querido hacerle mucho más preguntas. Le reitero nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a toda nuestra audiencia, a todos los que han mandado sus comentarios a través de las redes sociales. Pues usted tiene la decisión. ¿Quiere usted tener un vocabulario? ¿Quiere usted desarrollarse profesionalmente, personalmente? ¿Quiere tener actitud? ¿Quiere de alguna manera desarrollar el potencial que tiene? Pues tome la decisión y puede usted ir a la organización que representa al señor Milko Burbal. Así que muchísimas gracias, nos Gracias despedimos y si Dios lo permite estamos nuevamente en la próxima semana, el martes a las 9 en punto. Con permiso. Marca con prioridad los intereses familiares, pasa tiempo en familia y realicen juntos por lo menos una actividad al día. Potenciar